su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces vemos que Abraham le quiere buscar esposa a su hijo Isaac y envía a su siervo más viejo, a Eliezer, su hombre de confianza, a la tierra de donde Abraham había venido, y le dice: quiero que de mi familia le consigas una mujer a mi hijo. Bueno, y así vemos que el criado llega, encuentra a Rebeca y la trae a Isaac para que eventualmente ella se case con él. Ahora, en la tipología bíblica, queridos hermanos, Isaac representa a Cristo Jesús, ¿verdad? Y Rebeca representa a la iglesia. El criado de confianza de Abraham representa al Espíritu Santo, y obviamente Abraham representa al Padre Celestial. El Padre Celestial ha querido buscar una esposa para su Hijo Jesucristo y ha enviado al Espíritu Santo a buscarla, a prepararla, a traerla. Y el Espíritu Santo está trabajando en esta tierra, hermanos, para formar una novia, para formar una esposa que en el cumplimiento del tiempo traerá y presentará al Señor Jesucristo para que Él se case con ella. A esto la Biblia le llama las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Estamos siendo preparados entonces para formar parte de la esposa del Cordero. Y saben una cosa, entre otras cosas, la visión de cada instituto que tenemos en el mundo es prepararle una esposa al Cordero. Amén. Ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo, rendirnos al Espíritu Santo, entregarnos al Espíritu Santo para que Él nos use para prepararle una esposa al Cordero de Dios. Y como dijo Pablo, celar a la iglesia con celo de Dios para presentarla como una virgen pura a Cristo. Ese es el propósito, o uno de los propósitos de estos institutos. Gloria a Dios. Bueno, se casan Isaac y Rebeca. Se casan. Pero ¿sabe? Ella fue estéril. Le salió estéril. Qué triste, ¿verdad? Le salió estéril. Entonces, cuando Isaac vio que ella era estéril, creo que podemos, hermano, vamos a ver. Vamos por la número 5. ¿Esta es la? Ok, gracias. Muy bien. Sí, estamos ahí en la elección de una novia para Isaac. Luego estamos viendo que esta muchacha le sale estéril. Le sale estéril. Entonces Isaac intercede a Dios por ella
y Dios escucha su oración. Ella queda embarazada y concibe gemelos, ¿verdad? Gemelos. Bendito sea el Señor. Ahora, eso lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículo 20 al 26. Ella concibe en su vientre gemelos y Dios le dijo que el mayor serviría al menor de esos dos gemelos. El mayor, que sería el que nacería primero, serviría al menor, que sería el que vendría de segundo. Ahora, hermanos, ya sabemos que estos dos hijos fueron Esaú y Jacob. Esaú nació primero, era el mayor. Jacob nació después, siendo el menor. Y Dios dijo, voy a escoger al segundo y voy a desechar al primero. Y el mayor va a servir al menor. Ahora, algunos han cuestionado a Dios por esa elección, porque Pablo dice que cuando ellos ni siquiera habían nacido, ¿verdad? No había hecho ni bien ni mal ninguno de los dos, ni siquiera habían nacido y Dios ya había dicho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces algunos cuestionan a Dios diciendo que Dios es injusto, o que Él es arbitrario para hacer sus decisiones. Sin embargo, lo que ellos no entienden es que Dios conoce todas las cosas desde antes que sucedan. De manera que Dios conocía el corazón de Esaú desde antes que naciera. Y conocía el corazón de Jacob desde antes que naciera. Dios vio que Esaú iba a ser un fornicario, un profano, que iba a rechazar la bendición de la primogenitura, que la iba a vender por un plato de lentejas. Entonces Dios de antemano conoció cuál iba a ser la respuesta de Esaú y en base a esa respuesta Él lo desechó para la línea genealógica de Cristo. Amén. Pero también Dios conocía de antemano cómo iba a ser Jacob, quien a pesar de sus fallas y de sus engaños, él iba a tener un corazón hambriento, un corazón sediento, un corazón tierno, un corazón arrepentido al fallarle a Dios. Entonces, y que iba a amar la bendición. En base al conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, entonces escogió al menor, ¿verdad? Para continuar la línea genealógica de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Me doy a entender, hermanos? Así es de que es sumamente importante entender eso, porque sabe que Dios no es arbitrario ni caprichoso en su elección. No. Él, y tampoco, como dicen los hipercalvinistas, tampoco el Señor pasa por alto el libre albedrío del hombre. No. Dios le dio al hombre el libre albedrío para que él escoja. Y sería contraproducente que Dios, habiéndole dado al hombre una voluntad para escoger, un libre albedrío para escoger, no tomara en cuenta eso. No lo tomara en cuenta. Eso sería contraproducente. Lo que sucede es que Dios elige
en base al conocimiento anticipado que Él tiene de todas las cosas. Amén. Elegidos, dice Pedro, 1 de Pedro 1:2, según la presciencia de Dios. O sea, según el conocimiento anticipado de Dios. Él sabía cómo iba a responder Esaú. Él sabía cómo iba a responder Jacob. Por eso fue que desechó a uno y escogió al otro. Alabado sea el Señor. Bueno. Ahora, continuando en la línea de Isaac, Isaac también fue probado. Isaac fue probado. Así como Abraham fue probado, Isaac también fue probado. Abraham fue probado en cuanto a la obediencia y ganó la prueba. Isaac fue probado en cuanto a la mansedumbre y también ganó la prueba. Miremos lo que dice Génesis, capítulo 26, del versículo 1 al 4. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Noten cómo Dios le ratifica las mismas promesas que le dio a Abraham, ahora a Isaac. Amén. Entonces Dios viene prometiéndole cosas a Abraham. Ahora aparece Isaac en escena, se las promete. Dios está siguiendo una línea y está confirmando las promesas ahora a Isaac. Entonces Isaac es el heredero de todo. El heredero de todo. Isaac. Bendito sea el Señor. Yo me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si Dios literalmente nos hablara y nos diera una serie de promesas? ¿Cuál sería nuestra actitud al oír a Dios y recibir grandes y preciosas promesas, oyendo audiblemente su voz? Quizá algunos nos enorgulleceríamos. Quizá algunos nos creeríamos superior a los demás. Quizá algunos presumiríamos de ser súper espirituales, de ser los niños preferidos de Dios, ¿verdad? Y quizá demandaríamos que nos reconozcan, demandaríamos que nos atiendan, demandaríamos que no nos ignoraran, sino que nos tomaran en cuenta para todo. Pero estoy hablando hipotéticamente. Ahora, miremos la prueba de Isaac. Pasemos al Génesis 26, 15 al 22. Miren esto, hermanos. Dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho.
E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Yo quiero que note usted esto. ¿Quién tenía las promesas en este momento? ¿Quién las tenía? Isaac. Él era el dueño de todo. Sin embargo, cuando llega a Gerar y quiere utilizar los pozos que su padre Abraham había cavado para darle de beber a sus ganados, encuentra que los filisteos han rellenado los pozos, los han cegado. Y cuando él quiere cavarlo nuevamente, le mandan a decir: vete de aquí, te has hecho más grande y poderoso que nosotros, no te queremos ver, vete de aquí. ¿De quién era la tierra? De Isaac. Pero ahora lo están echando de la tierra que es de él, lo están echando. Y bueno, se va de un pozo y va al otro, y los filisteos vienen detrás de él, echándolo. Cava este pozo y le dicen: no, vete. Y va y cava otro y le dicen: no, vete. Y otro, y lo echan. Y saben, Isaac no presenta resistencia. Abraham no se pone a pelear con ellos, aunque esos pozos le pertenecían a él, porque su papá Abraham los había cavado. Era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, era la tierra que él había heredado como hijo de Abraham. Sin embargo, hermanos, Isaac muestra mansedumbre. Alabado sea el Señor. Fue una prueba que le vino a él y él la ganó. Por eso más adelante dice la Escritura que él produjo fruto o cosechó fruto al 100%. Al 100%. Aprendamos, hermanos, de Isaac la mansedumbre. Gloria a Dios. No reclamemos nuestros derechos. Ahora están de moda los derechos humanos. Derechos humanos. La misma palabra lo dice. Humanos. Humanismo. Eso no es de Dios. Eso no es del Espíritu. Eso es del hombre natural. Es puro humanismo. Saben que nosotros no tenemos derechos porque los siervos no tienen derechos. Amén. Y cuanto más luego lo entendamos y seamos mansos y no reclamemos nuestros derechos, más luego vamos a producir o a cosechar fruto al 100%. Alabado sea el Señor para siempre. Bueno. Sigamos adelante. Más adelante vemos que Jacob crece
Isaac envejece y bueno, Jacob engaña a su padre Isaac. En el matrimonio de Isaac parece que las cosas no andaban muy bien. Su esposa y él no se ponían de acuerdo para criar a estos dos gemelos, ¿verdad? Que habían procreado. Isaac amaba a Esaú porque éste le cocinaba unos buenos guisos, mientras que Rebeca amaba a Jacob porque éste era hogareño y sin duda alguna le ayudaba en la casa. Un día Isaac, ya siendo viejo y estaba medio ciego, ya de la ancianidad, dejó claro que había llegado el momento de impartir la bendición a sus hijos. La bendición a sus hijos. Y obviamente la bendición de la primogenitura era superior a la bendición normal para los demás hijos. Entonces Isaac le dijo a Esaú: quiero que vayas al campo, caces un animal, me lo cocines, así como tú sabes cocinar, y me lo traigas, quiero comer del fruto de tu caza. Y entonces te voy a bendecir, te voy a dar la bendición del primogénito. Rebeca escuchó lo que Isaac pensaba hacer, y entonces Rebeca, que amaba a Jacob, fraguó un plan para que la bendición del primogénito le cayera, se le fuera otorgada a Jacob. Miremos lo que dice Génesis 27, del 15 en adelante. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Imagínense, le puso los vestidos de Esaú. Y como Esaú pues era bien velludo, ¿verdad? Y Jacob era lampiño. Entonces dice que cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo: Padre mío. De Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Vea entonces cómo Jacob, en unión con su madre, engañó a Isaac. Se hizo pasar por su hermano mayor para recibir la bendición. Ahora, cuando Esaú regresó, se encontró ya con esa tremenda noticia. La bendición le había sido quitada. Ahora
Él iba a ser bendecido, pero con una bendición inferior a la bendición del primogénito. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Génesis 27, 41 al 45 leemos: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Noten, hermanos, cómo Rebeca coopera para que Isaac fuera engañado y Jacob tomara suplantadoramente la bendición del primogénito. Esto no fue correcto. Y realmente Rebeca tenía planes. Cuando esto se aplaque, cuando esto se mitigue, cuando esto se olvide, le dice: yo te voy a mandar a traer. Vamos a estar juntos nuevamente. Pero ahora tienes que huir porque tu hermano te matará si te encuentra. Esos eran los planes de Rebeca. Pero tristemente Rebeca murió antes que Jacob regresara. Nunca más Rebeca vio a su hijo querido. Nunca más. El engaño nunca es bueno. Amén. Gloria a Dios. Y otra cosa, hermanos, que estamos acá, saben, debemos tener mucho cuidado con nuestros hogares. Mucho cuidado con nuestros matrimonios. Una casa dividida, una familia dividida, sufre mucho dolor. Debemos ponernos de acuerdo, esposo con esposa, esposa con esposo, y no usar el engaño entre nosotros. Porque el engaño siempre trae consecuencias dolorosas. Amén. Ahora, Jacob entonces huye y llega a la casa de su tío, quien supuestamente lo recibirá, lo protegerá, lo acogerá. Llega a la casa de Labán, ¿verdad? Labán, su tío. Ahora es interesante porque Jacob se había convertido en un engañador, ¿verdad? En un engañador. Había engañado a su padre y como consecuencia de eso ahora tenía que huir. Y mire, llega a la casa de Labán. Y resulta que Labán era súper engañador. Súper engañador. Mira, hermano, lo que uno siembra, eso cosecha. Ahora va y Jacob, bueno, llega a la casa de Labán. Bendito sea el nombre del Señor. Y se enamora de Raquel, la hija mayor de Labán. Y entonces Labán le dice: pues con mucho gusto te la doy para que te cases, ¿sí? Pero tienes que trabajar 7 años por ella. Y como Jacob se había enamorado mucho,
y llegó a amar a Raquel mucho. Entonces dijo, con mucho gusto, trabajo 7 años de gratis para ti con tal de casarme con tu hija. Cuando se cumplieron los 7 años, Jacob feliz, ¿verdad? Feliz. Dice que hasta se le hicieron pocos los años. Feliz porque se iba a casar con su amada Raquel. Y que si cuando Labán le da a la hija por esposa, y acordémonos que antes las mujeres se cubrían todas, ¿verdad? Se cubrían todos. No eran velos transparentes, eran velos oscuros que solamente los ojitos sacaban por ahí. Y el vestido largo. Entonces le dio, aquí está mi hija. Y cuando Jacob, bueno, está con ella en la tienda, y a la mañana siguiente se da cuenta que no es Raquel, sino que es Lea. Y entonces casi se le derrumba el mundo al pobre Jacob. Y va y le dice a Labán, ¿pero qué has hecho conmigo? Yo no trabajé por Lea, tu hija menor. No, tu hija mayor. Trabajé por tu hija menor, por Raquel. Sí, le dijo Labán, pero tenemos una costumbre que aquí la mayor se tiene que casar primero y después la menor. Así es de que si quieres la menor, tienes que trabajar otros 7 años. Pobre Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para lograr casarse con la mujer que amaba. Bueno, y ahí estuvo, oigan hermanos, ahí estuvo en la casa de Labán. Y luego Labán le dice, yo quiero darte ganado, pero tienes que trabajar otros 6 años para que te dé el ganado. Y bueno, Jacob trabaja otros 6 años, y en esos 6 años Labán le cambia el salario 10 veces. 10 veces. O sea, lo engaña y lo vuelve a engañar. Leamos Génesis 31, 41. Mire a la conclusión que llega Jacob. Le dice a Labán, así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Pobre Jacob. Bueno, fue engañado. Pero ¿saben por qué Dios permitió que Jacob fuera engañado? Porque él era engañador. Y Dios quería que Jacob aborreciera el engaño. Aborreciera el engaño que tenía en su corazón. Por eso lo llevó con otro súper engañador. Ya después de haber pasado 20 años siendo engañado, Jacob ya no quería nada con el engaño, hermano. Aborrecía el engaño, ¿verdad? Después de haber pasado tanto tiempo. Entonces Dios de esa manera hizo que Jacob aborreciera el engaño. Porque Dios quiere que aborrezcamos el pecado, ¿verdad? Que aborrezcamos todo lo que a Él le desagrada. Ahora, cuando Jacob regresaba de la casa de su tío, porque le tocó que regresar, ¿verdad? Regresar a su tierra. Dice la Escritura que se encontró con Dios en Peniel. Pongan cuidado a esto. Vamos a pensar que aquí está la casa de Labán donde él pasó 20 años.
siendo engañado y engañado y engañado. Para el fin de todo, ya el corazón de Jacob había sido tratado. Entonces llegó el momento cuando tenía que dejar la casa de Labán y tenía que regresar a Canaán, regresar a su tierra. Amén. Pero acordémonos que aquí todavía vivía, ¿quién, hermanos? Esaú, su hermano. Todavía vivía ahí. Y acuérdense que Esaú quería matarlo. Matarlo. Y ahora ya no había quien lo defendiera porque Rebeca había muerto. Entonces viene Jacob, ya tiene que regresar a su tierra, pero viene lleno de temor. Trae a sus dos esposas, trae a sus, porque cada una tenía una sierva, trae a sus siervas, trae algunos hijos, trae su ganado, y él viene de regreso. Ahora llega a un lugar, pero déjenme aclarar esto, pongan cuidado. Cuando él iba huyendo de Esaú hacia allá, él llegó a un lugar que se llamaba Betel. Y ahí, como el pobre no llevaba nada, ni almohada llevaba, entonces puso una piedra como almohada y ahí se durmió. Y él vio una escalera, ¿verdad?, que tocaba la parte inferior la tierra y la parte superior el cielo. Y vio ángeles que subían y bajaban. Y allá en la cumbre vio al Señor cuando iba para allá. Tuvo esa visión. Ahora que él viene de regreso, llega al mismo lugar. Al mismo lugar. Bendito sea Dios. Solo que ahora ese lugar que antes se llamaba Betel, ahora se va a llamar Peniel. Peniel. Miremos por favor lo que dice Génesis 32, 24 al 31. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Oigan, amados, Jacob entonces está regresando de la casa de Labán y va para encontrarse con Esaú, para regresar a su tierra. Pero aquí en Peniel se encuentra con el ángel de Jehová, con el Señor mismo. Acordémonos que el ángel de Jehová es una teofanía de Cristo, o sea, una manifestación preencarnada del Señor Jesucristo. Ahí se encuentra. Y mire qué interesante, porque el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: ay, qué pena, Señor, qué vergüenza, me llamo suplantador.
porque así significa su nombre, ¿verdad? Suplantador. Me llamo suplantador, engañador. Ah, vaya. Entonces el ángel de Jehová le dice, ya no se llamará más tu nombre engañador, suplantador, torcido. Ya no te llamarás más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Príncipe con Dios. Príncipe con Dios. Entonces vemos que ahí Dios le cambia el nombre a Jacob. Amén. Deja de ser el engañador que ha sido por toda la vida y ahora se convierte en un príncipe de Dios, en alguien que tiene la naturaleza divina. Aleluya. En alguien que es semejante al Hijo de Dios, un príncipe de Dios. Amén. ¿Y saben algo que a mí me conmueve? Es que cuando el ángel le dice, suéltame, porque ya raya el alba, Jacob le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Ya no quiero seguir siendo el mismo, quiero ser cambiado y no te dejo ir hasta que no me bendigas, hasta que no me cambies. Jacob ya estaba cansado de ser el engañador, de ser el suplantador, de ser el hombre torcido. Ya no quería seguir siendo el mismo. Por eso cuando tiene la oportunidad de tener a Dios a su alcance, le dice, no te suelto si no me bendices. Y el Señor lo cambia, lo transforma. Y las últimas palabras me llaman la atención. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Ese ángel de Jehová era Dios mismo, era Cristo mismo. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, un nuevo día, había amanecido para Jacob y cojeaba de su cadera. Usted sabe que la parte de los lomos es la parte más fuerte del hombre, pero ahí fue donde le tocó el Señor y lo descoyuntó, de manera que a partir de ese momento la fuerza de Jacob había sido quebrantada. La carne, la confianza en la carne había sido debilitada. Ahora el pobre Jacob ya camina cojeando, ya no es aquel hombre fuerte en sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Ya no es aquel hombre autosuficiente, aquel hombre capaz de arreglar todas las cosas por sí mismo. Ahora no, ahora ha sido herido en lo más fuerte de su ser. Ahora va cojeando y dice que va apoyado en su bastón. Apoyado en su bastón. Y Zacarías dice que el bastón es la gracia de Dios. Es la gracia. De manera que a partir de ese momento Jacob iba apoyándose en la gracia de Dios. Y hermanos, allí nos quiere llevar Dios. Él quiere descoyuntarnos. Él quiere quebrarnos. La fuerza humana, la fuerza de la carne, la confianza en nosotros mismos. Él quiere romper eso. Él quiere romper eso. Que no seamos y nos creamos autosuficientes. No. Él quiere que nosotros dependamos de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Cuesta entender eso. Cuesta entender eso. Les cuento una cosita. Cuando yo tengo aproximadamente, ya tengo como 45 años de estar en el ministerio. Cuando yo era un pastor joven, saben, yo confiaba mucho en mí mismo.
Yo le decía a mis líderes, mándenme a donde ustedes quieran. Mándenme a donde ustedes quieran. Aunque no haya gente ahí, gente para yo pastoree, mándenme a abrir obra, que yo soy un hombre de ayuno, yo soy un hombre de oración, y yo sé que en cuestión de un año yo voy a tener una iglesia floreciente. Así confiaba yo. Y de verdad, o sea que era un hombre de mucha oración y de mucho ayuno, pero yo confiaba en mis oraciones, confiaba en mis ayunos. Pero saben que con el correr de los años, después que los años y las experiencias y el conocimiento de la palabra de Dios ha venido, llego a entender que mis oraciones, mis ayunos, no pueden lograr nada sin la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Amén. Ya no confiamos en nuestras capacidades, ya no nos apoyamos en nuestras fuerzas. Ahora vamos cojeando, ¿verdad? Pero apoyados en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Eso fue lo que pasó con Jacob. Gloria al Señor. Bueno, sigamos adelante. Vamos a pasar un poquito. Esaú y sus descendientes no los vamos a tocar por cuestión de tiempo, pero quiero que sigamos a las aflicciones. Las aflicciones de Jacob. Jacob pasó por muchas aflicciones. Esto, hermanos queridos, para mostrarnos que la caminata del cristiano no es fácil. Amén. Cuando ya anciano, ya al final de su vida, cuando José estaba en Egipto y lo mandó a traer para que viviera con él, y Jacob se entrevistó con Faraón. Quiero que vaya a Génesis 47:9. Mire lo que Jacob le dijo a Faraón cuando se entrevistó con él en Egipto. Le dijo: los días de los años de mi vida, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, le dijo. Pocos y malos han sido los días o los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Note cómo dice Jacob: pocos y malos han sido los años de mi vida. Este hombre pasó por muchas pruebas, muchas pruebas. Solo recordemos, desde que salió de Canaán, llegó a la casa de Labán, esos 20 años, regresó, se encontró con Esaú, su hermano, y bueno, tantas aflicciones que pasó este hombre. Tuvo que dejar su casa para escapar de la ira asesina de su hermano. Fue engañado respecto a su novia Raquel en la casa de Labán. Trabajó 6 años más con Labán, cuidando sus bienes. Tuvo esposas adicionales porque su amada esposa Raquel era estéril. Su salario fue cambiado en 10 ocasiones. Fue engañado por sus propios hijos, ¿verdad? Respecto a la muerte de su hijo José, fue engañado. Mas gracias sean dadas al Dios de los cielos, paciente y misericordioso, porque este proceso lo enderezó. Amén. Él comenzó llamándose Jacob. ¿Y cómo terminó llamándose? Fíjese que no. Él comenzó llamándose Jacob, que quiere decir torcido, ¿verdad? Torcido, suplantador. Bueno, salió Jacob,
luego regresó acá, fue cambiado su nombre a Israel, pero más adelante le cambian ese nombre también y le ponen Jesurum. Jesurum. Y él terminó llamándose Jesurum. Ahora, ¿saben qué significa Jesurum? Enderezado. Ajá, eso es lo que significa Jesurum, enderezado. Él comenzó torcido, pero terminó enderezado. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si quieren que lo leamos, leámoslo en Génesis 33:26, por si quieren una cita. Hay varias citas al respecto, pero leamos Génesis capítulo 33. Deuteronomio es. Deuteronomio, capítulo 33. Vamos a ver el versículo 26. Dice así la palabra de Dios: no hay como el Dios de Jesurum. No hay como el Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y aquí abajo los brazos eternos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo este hombre comenzó torcido, pero terminó enderezado. Y eso es un reflejo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Comenzamos torcidos, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a terminar enderezados por la gracia y la misericordia del Señor. Bueno, terminaremos este capítulo, es decir, de Abraham hasta Israel. Terminaremos este capítulo introduciendo a José. La amada esposa de Jacob, Raquel, le dio a luz 2 hijos. El primero fue José y el segundo fue Benjamín. Ella murió cuando Benjamín nació. Jacob amó mucho, mucho a José porque era hijo de su amada, de Raquel. Dice que le compró una túnica de muchos colores y siempre lo tenía consigo. Ahora José tuvo 2 sueños que revelaban el plan de Dios para su vida. Sus hermanos no aceptaban a José. Ellos urdieron un plan para matarlo. Dios milagrosamente lo preservó y finalmente lo llevó a Egipto, donde lo puso como el segundo de Faraón. Ahora, Jacob sufrió mucho por la desaparición de José. Acordémonos, él pensaba que estaba muerto cuando en verdad estaba gobernando en Egipto. 2 cosas quisiera recalcar de la experiencia de Jacob con su hijo José. Primero, uno puede sufrir mucho por pensar cosas que no son reales. Jacob sufrió mucho pensando que su hijo estaba muerto y la realidad era que no estaba muerto. Entonces, uno puede sufrir mucho, hermano, por cosas que no son reales. Amén. Segundo, la verdad nos hace libres. Cuando Jacob supo la verdad, él fue liberado del profundo dolor que llevó por unos 20 años pensando que su hijo José estaba muerto. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora al tercer punto en nuestras notas, que es de Israel al Éxodo. Iremos ese recorrido desde, digamos que
Jacob fue cambiado a Israel y luego llega a Egipto para vivir ahí con José, desde Israel ahí en Egipto con José, miremoslo hasta el Éxodo. Bendito sea el Señor. Como dijimos, José fue el hijo preferido de Jacob. Esto le trajo el rechazo y el odio de sus hermanos. Es más, en una ocasión ellos intentaron deshacerse de él. Génesis 37:20 dice: ahora pues, dijeron los hermanos, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Entonces ellos intentaron matarlo. Gracias a Dios que uno de ellos, Judá, intercedió por José para que no lo mataran. Y en lugar de matarlo, pues lo echaron en una cisterna. Y después que vieron a unos madianitas que pasaban, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los madianitas. Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Entonces vemos que él es llevado a Egipto y allá Potifar lo compra para ser un esclavo, para ser un criado. Mientras estuvo en la casa de Potifar, José estaba siendo preparado para ser el gobernador de Egipto. José fue fiel en todos sus deberes. En todos sus deberes, pero también tuvo que ser santo a través de las pruebas. Estas pruebas involucraron a la esposa de Potifar, quien lo tentó insistentemente para que se acostara con ella. Al negarse, ella lo acusó falsamente ante su marido y Potifar puso a José en la cárcel. Génesis 39:20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. En la cárcel Dios siguió tratando con José, siguió entrenándolo, siguió preparándolo, desarrollando su vida para el liderazgo que tenía que ejercer en el futuro. El Salmo 105, versos 18 y 19, hablando de José, dice: afligieron sus pies con grillos, ahí en la cárcel, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, ahí, por el falso testimonio de la mujer de Potifar. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Dios le había revelado a través de sueños que él iba a reinar, que sus hermanos se iban a inclinar ante él, y que aún su padre y su madre se iban a inclinar ante él. Dios se lo había revelado a través de dos sueños interesantes. Pero escuchen, hermanos, ¿cuántos dicen amén? ¿Dicen amén? ¿Están despiertos? Óigame lo que le voy a decir, una cosa interesante. Fíjese bien, entre el llamamiento y el ministerio
hay mucho trecho. ¿Cuántos dicen amén? Hay jovencitos como yo cuando era joven. Hay jovencitos que cuando Dios les habla, tú vas a ser un pastor, o vas a ser un profeta, o vas a ser un evangelista, o vas a ser un maestro, o vas a ser un apóstol. Cuando Dios les da el llamamiento, ya se creen que son apóstoles, ya se creen que son profetas, ya se creen que son pastores, evangelistas y maestros. Sí, es que Dios me llamó, así es de que ya soy. Un momentito, tienes todavía un gran recorrido por delante. ¿Cuántos dicen amén? Un gran recorrido por delante. A José le mostraron en sueños lo que él iba a hacer, pero lo que no le mostraron es todo lo que tenía que pasar en medio del llamado y el cumplimiento. Muchas pruebas, muchos tratos, mucho dolor. Bendito sea el Señor para siempre. Hasta que él hubo pasado todo ese trecho, él llegó a experimentar los sueños que había tenido en su juventud. ¿Me doy a entender? Así es de que, hermanos, entre el llamado y el cumplimiento hay mucho trecho. Termino esta parte solo contándoles una anécdota. Un pastor que conozco dice que cuando se graduaron del Instituto Bíblico con otros compañeros, siempre hay una administración y se ora por los graduados. Pues oraron ahí. Y entonces Dios habló y le dijo a este muchacho: tú serás profeta. Nomás salió de ahí y a él andaba proclamando a los cuatro vientos que era profeta. Tuvo que llevar un montón de quebrantos, y dice el pastor que nos contó este testimonio, que unos 30 años más tarde, ahora se lo encontró de nuevo. Y ahora el hombre está diciendo: quizá estoy acercándome a ser profeta. Ahora ya entendió, ¿verdad? Ahora quizá estoy acercándome a ser profeta después de 30 años. Amén. Entonces, José ciertamente iba a ser gobernador, pero tuvo que pasar por una serie de pruebas. Amén. Oremos. Padre, en el sagrado nombre de Jesucristo, te pedimos que tu palabra sea de bendición para tus siervos y tus siervas que están esta mañana aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Decía un hombre de Dios: yo decía, prefiero a los profetas, y si es posible que pasen de los 50 y que ya estén pelones. Ay, cómo se necesita crecer, ¿verdad, hermanos? Que el Señor tenga misericordia. Pablo, llamado a ser apóstol. Pero necesitamos ser flechas en la aljaba. Primero hay que ser preparados. Si no, en lugar de flechas, buscaniguas vamos a hacer. ¿Cuántos se acuerdan de los buscaniguas? Hermano, no se sabe por dónde va a agarrar, ¿verdad? Así que Dios nos libre de ser buscaniguas y nos permita ser flechas en la aljaba de Dios. Cuando el pastor estaba compartiendo, hace ya varios años, el presidente de la confraternidad actual, el reverendo Robert Tucker, estaba en la iglesia compartiendo, y él enseñó y le puso a su tema el poderoso de Jacob.
En la versión español lo traduce como el fuerte de Jacob. Pero en inglés la expresión es Mighty God of Jacob, el poderoso de Jacob. Y él nos explicaba y nos enseñaba que no decía el poderoso de Abraham. Él no decía el poderoso de Isaac, sino el poderoso de Jacob. Hermanos, tenemos esperanza. Solo hay que reconocer que de lo vil y menospreciado, hermano, perdón, no estás aquí por ser buena gente. Necesitamos reconocer nuestra condición. Hay dos lugares de donde el Señor nos levanta. Y todos tenemos diferentes combinaciones. Unos son 80-20, otros 70-20, 70-30. Hermano, pero la combinación es que Él nos ha levantado del polvo y el estiércol, hermano. Unos tenemos más estiércol que otros y más polvo, pero al fin y al cabo del polvo y el estiércol. El polvo nos habla de ser nada sin Él. Y el estiércol de la inmundicia, donde Dios nos levanta del muladar. Pero para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Ese es el trabajo de la gracia. Tomarte desde el polvo, ¿verdad?, del estiércol, y levantarte, transformarte de tal manera que llegues a ser rey, sacerdote. Ese es el alto llamado, pero uno no llega ahí al recibir a Cristo. Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Sí, esa es la meta, pero comienzas de abajo, del polvo y el estiércol. Tienes que ir de gloria en gloria, no es de un solo. ¿Ustedes creen que hay ascensores para llegar ahí? No hay manera, hay que cruzar el desierto, hay que ser transformados. No hay manera de llegar de un solo, no, necesitamos crecer de gloria en gloria. Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo venció Jacob? ¿Será que cuando llegó el ángel, Jacob se sabía una llave y le agarró el ala y le dijo, te tengo? Y el ángel le dijo, no, mi ala, mía. Hermanos, hay ángeles que miden desde el cielo hasta la tierra. Un solo ángel mató a 185,000 asirios en tiempo de Sennacherib. Uno. Pero ¿sabes qué dice Oseas? ¿Cómo venció Jacob? Lloró y rogó. Hoy en día le reclaman a Dios, tu palabra dice. Y solo son personas que parecieran maleducados delante de Dios, que no tienen temor delante del Señor. Y le quieren gritar y citar a Dios la palabra, cuando Dios es la palabra. Pero dice la Biblia que Jacob lloró y rogó, y así prevaleció y venció al ángel. Es humillándonos, hermanos, porque Dios da gracia al humilde. Ya no quiero ser así, Señor, ten misericordia, líbrame de mí mismo. Mira, no es el diablo, hermanos, el mayor problema. Si el diablo ya está derrotado en la cruz del Calvario, el mayor problema, ¿quién es? ¿Verdad? Ese que miras en el espejo cada mañana. No me digas tú porque te puedes confundir. ¿Verdad? Nosotros somos el enemigo, pero hay gracia. Amén. Bendito Dios. Bendito el Señor, hermanos. Vamos a tomar por favor nuestro receso.